¿Acaso tú le regalarías tu cédula a un desconocido? ¿O le darías tus huellas dactilares a una persona que hasta ahora acabas de conocer? Eso es lo que está pasando con el famoso WorldCoin. Una criptomoneda que te da plata por tomarle foto a tu iris. Pero tú sabes los riesgos que estás asumiendo al hacer esto. Todo esto y mucho más te lo explicaré en este video, porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque entrenamiento financiero como este video es prosperidad económica. ¡Vamos! Tal vez has visto máquinas como estas en algunos centros comerciales de tu ciudad o de pronto por internet, donde has escuchado y te dicen que vas a recibir dinero gratis por tomarle una foto a tu ojito, a tu iris. ¿Será que esto es cierto? ¿Es una estafa? ¿Quieres conocer del mundo de la famosa criptomoneda que regala plata por tomarte foto a tu ojito? Aquí te lo explicaré rápidamente. En diferentes centros comerciales y en zonas de Bogotá y otras ciudades del país y en otros países se ha visto un letrero de WorldCoin, que es una criptomoneda donde tú, si descargas una app que se llama World App, puedes obtener dinero gratis y rápido con la foto de tu iris. En este caso, esta criptomoneda, su valor va a depender de justamente la cantidad de usuarios que tengan esta aplicación y que hayan hecho la foto de su iris, hayan tomado la imagen de su iris. A través de la imagen del iris, recuerda que esto es como tu huella de identidad, es el ADN propio tuyo. Lo que tú estás dándole a ellos es tu información privada, confidencial. Ellos dicen que esta información la encriptan para generar una contraseña o código único, similar a cómo funcionan el resto de criptoactivos, que recuerda que esto no es avalado ni respaldado por prácticamente ninguna entidad, ¿sí? Entonces tú lo que estás haciendo es haciendo una compra-venta de información. Sí, lo que estás haciendo es vendiendo tu información y ellos en contraprestación te van a dar un dinero, que es aproximadamente $50, es decir, alrededor de 200.000 pesos que vale la foto de tu iris. Recuerda que al ser una criptomoneda, pues el precio puede subir o puede bajar. Así como otras criptomonedas han desaparecido del mercado, esta no es la excepción de que le ocurra exactamente lo mismo. Por eso no te confíes primero que es que te vas a volver millonario. Puede ser que sí, el valor de esa criptomoneda pueda subir muchísimo, pero a la vez puede ser que se desaparezca y tu información personal también desaparezca. Recuerda antes que nada que te invito a que te suscribas para que conozcas de todo este mundo de las inversiones, de la generación de ingresos, de cómo podemos estar al tanto de alternativas de inversión y cómo también no caer en estafas. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas y el objetivo de este canal es ayudar a todas las personas a que se puedan educar financieramente. Por eso te invito a que te suscribas. Pero Brian, ¿cómo así que me regalan dinero por la foto de mi iris? Sí, una vez tú descargues la aplicación, vayas a un sitio físico y te tomen la imagen de tu iris, en ese caso se van a empezar a depositar unas criptomonedas en tu aplicación que después tú puedes mover a Binance o cualquiera de las otras plataformas y ya después puedes sacar el dinero. Pero realmente aquí tengo que ser claro y conciso. No regales tu información. Esto para mí me parece una estafa. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos dicen que esta información la utilizan y como contraprestación te van a dar una renta universal. Es decir, que por un periodo de tiempo te van a estar dando efectivamente esas criptomonedas para pagarte por tu información, ¿listo? Pero realmente me parece demasiado grave que nosotros hoy en día sigamos pensando que la gente nos regala el dinero simplemente por buenas personas. Sí, por más de que haya sido el creador de ChatGPT, no significa que eso no tenga un beneficio comercial para esta empresa. Y tú estás regalando tu información. Por eso te invito a que no hagas este tipo de cosas, a que te eduques financieramente y que realmente entiendas los riesgos de lo que estás haciendo al momento de regalar tu información confidencial como es tu iris. El primer riesgo es que te roben la identidad. Sí, efectivamente, al tú estar brindando esta información es como si tú estuvieras regalándole a un ladrón tu información personal, tu cédula, las huellas digitales, tu iris, todo eso lo estás brindando. No seas tan inocente, porque es que el iris es tu información más importante. Incluso es mucho más importante y más única que tu propia información de la huella dactilar o tu documento de identidad. Por lo tanto, ojo, te pueden robar tu identidad y tú no lo sabes. Recuerda que hoy en día efectivamente hay un gran boom con respecto al tema de la inteligencia artificial y la ética que está detrás de todo esto. No sabemos a dónde va a ir esa información.
te pueden robar la identidad y tú no lo sabes. Lo segundo es que se dice, y esto realmente pues todavía no lo sabemos que sea tan así, pero es que efectivamente se puede empezar a hacer seguimiento a través de justamente tu iris. Recuerda que hoy en día los celulares tienen efectivamente el Face ID y hay aplicaciones que van a ir llegando efectivamente con la lectura de tu iris. Entonces, al final van a poder hacer seguimiento a tus actividades, a tus gustos, a tus características. Como te digo, lo que están haciendo es vendiendo la información a terceros. Están capturando la información para después ponerla en el mercado. Entonces, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. El tercer riesgo es que estás dando tu información más importante, tu ADN, las características físicas y propias, algo que te hace único en el mundo. Sí, yo sé que las personas dicen, claro, es que como a ti no te hacen falta 200,000 pesos, o es que para ti eres una persona que entonces no te hace falta, entonces por eso estás diciendo que esto es una estafa. Recuerda que yo hice videos diciéndole a las personas que ojo con estafas, como fue el caso de Omega Pro y de GoArbit, donde muchas personas y haters empezaron a decirme que yo lo único que quería era dañar la reputación de estas empresas. Pero después muchas de esas mismas personas desaparecieron y estaban llorando porque efectivamente perdieron millones de pesos. Que no te pase en este caso a ti. No regales tu información, que esto realmente no tiene un valor comercial. El cuarto riesgo es que tú no conoces realmente quién está administrando esta información. Tú le estás regalando la información a una aplicación de un celular. No sabes quién está detrás de todo esto. Por más de que conozcamos el propietario de la empresa, que es efectivamente uno de los fundadores de ChatGPT, no significa que tú sepas efectivamente a dónde se está yendo esa información. Eso está entrando en una nube de datos, sí, supuestamente con una alta tecnología de criptografía, pero esto no implica que tú no sabes realmente a dónde se está yendo tu información personal. Posteriormente podríamos llegar a ser estafados, robados. La información de nosotros puede estar en cualquier tipo de plataforma y después nos estamos quejando porque lastimosamente perdimos dinero por otras cosas. Y es que pegado al riesgo anterior es que tú no sabes efectivamente quién la administra y esto puede ser susceptible a que roben la información. Recuerda que ninguna de estas entidades es vigilada por una entidad aquí en Colombia. Ni la Superintendencia Financiera, ni la Superintendencia de Sociedades, ni el Banco de la República, ni la DIAN, ninguna de estas entidades son vigiladas. Entonces, ¿tú en dónde crees que va a llegar esta información? ¿A qué tipo de información o base de datos va a llegar? ¿Qué hacker puede estar recibiendo esta información y tú no lo sabes? Entonces, ten muchísimo cuidado. Como te lo digo, tú estás siendo muy vulnerable con la información que estás brindando a este tipo de aplicaciones. Y el último riesgo que yo veo en esto es que efectivamente tú no sabes después de que ellos capturan la información a quién se le está vendiendo. Uno de los principios de la economía hoy en día es que la información tiene un valor increíble, inmensamente alto. Y la información que tú le estás regalando a esta aplicación, ¿sí? A que te digan que te dan 200,000 pesos, estás vendiendo tu iris por 200,000 pesos, tú no sabes los beneficios que ellos están recibiendo y tú supuestamente te sientes feliz, alegre porque es que estás recibiendo 200,000 pesos, cuando estas empresas de pronto están volviéndose multimillonarias con esa información, porque a partir de esa información biométrica empiezan a obtener características de la población. Edades, altura, empiezan a cruzar la información con los hábitos de consumo, de comercio, y ahí después empiezan a ofrecernos otros tipos de productos. ¿Por qué crees que hay tanto marketing con todo esto? Porque hay un beneficio en cuanto a la información. La información es oro y no deberías regalarla a través de esas fotos de los iris. Y para que tengas una referencia, en algunos países como en España, como en Portugal, como en Hong Kong, y algunos países de Latinoamérica ya se está empezando a prohibir el uso de estas tecnologías porque efectivamente no se tiene claro a dónde va a llegar. Y es que te pongo un ejemplo. Si tú ingresas o sales del país, uno de los lectores es tu iris. Imagínate donde efectivamente esta información pueda llegar a ser vendida y hagan como si fueras tú el que está viajando fuera del país. ¿No te parece? ¿Crees que esto puede ser agradable que tú en el momento en que quieras salir del país te digan, oye, pero tú ya saliste? O, oye, lo que pasa es que aquí aparece que tú cometiste un delito en el exterior porque aparece que tú estuviste viajando fuera del país. Eso no lo sabemos. Entonces, ten mucho cuidado porque es que estás regalando la información, tu contraseña más importante a empresas en el exterior.
Y sé que este video puede ser muy polémico y sé que muchas personas me van a escribir, por ejemplo, diciendo que es que yo no quiero que las personas ganen dinero, que es que yo cómo voy a ser un educador financiero. Justamente todo lo contrario, porque no quiero que malgastes tu dinero y pierdas el tiempo regalando tu información, es que hago este video, para que dejemos de ser tan ilusos de que las empresas nos van a regalar plata así como así. No sabes a dónde está yendo esa información, entonces te invito a que no hagas eso, a que no descargues la aplicación y a que no te tomes ninguna foto. Y si conoces a alguien que te empieza a decir de eso, envíale este video para que sepa los riesgos que tú estás asumiendo, porque algo muy importante es que tomamos decisiones y no asumimos los riesgos de las cosas y las consecuencias después llegan y no sabemos qué vaya a pasar. Lo único que espero es que yo esté equivocado realmente y que todas estas cosas y estos riesgos no se materialicen y que ninguna persona salga afectada por ninguna de estas cosas. En mi caso personal, y como se lo he transmitido a mi familia, no vamos a hacer ninguna de estas cosas porque me parece que es una información demasiado sensible para que la estemos regalando. Por eso, el objetivo de este canal es seguir educando a las personas a través de ayudarles a manejar mejor su dinero en vez de estar buscando alternativas donde no lo regalen. Por eso te invito a que te suscribas para que justamente conozcas todas estas alternativas que son legales y reales, para que te eduques financieramente y puedas sacar provecho de cada peso que te llegue a tu bolsillo. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.